Y mire, yo le invito a abrir la palabra en Corintios 15, versículo 45 vamos a leer en adelante. Y preste atención a esto. 1 Corintios 15, versículo 45. Así también está escrito. Yo que Dios dejó todo plasmado. Amén. Y está plasmado en su Biblia. Está escrito que usted es libre. Pero a veces no lo creemos. Está escrito que usted es liberado por la sangre de Cristo. Pero a veces no lo creemos. Porque hay algo que está delante de nuestro primero. Y no algo que el Señor dijo que tenía que estar primero. Por eso aquí en la tierra hay 3 clases de pensamiento, ¿no? El pensamiento del hombre, el pensamiento del diablo y el pensamiento de Dios. Ahora, ¿cuál de los 3 quiere usted? ¿Se quiere quedar en el pensamiento del hombre? Va a fracasar. ¿Quiere seguir al enemigo? Le tiene una trampa. ¿Quiere seguir a Dios? Va a tener que dejar 2 cosas. Reprender al diablo y echar la carnalidad de su vida. Para que el espíritu empiece a operar. Por eso es algo muy importante lo que dice la Escritura. Dice, así también está escrito. Y fue hecho el primer hombre. Amén. Y nadie cree en que Dios hizo el primer hombre. Por eso me está diciendo, si el primer hombre lo hizo Dios, ¿por qué yo ando con mi argumento, con mis pensamientos y con la ciencia a querer comprender a Dios? Si Él me hizo, dice. Está escrito que Él lo hizo. ¿Y habrá alguna duda? Nos hizo Él. La palabra de Dios dice imagen y semejanza. Una réplica de Él. Y usted se mira al espejo, no se ve una réplica de Dios. ¿Será que la humanidad carnal es la que más manifiesta en su vida? Porque si fuera la espiritual, usted dirá, no estamos en victoria, no estamos en derrota, estamos en victoria. Estoy en victoria. Por eso lo espiritual es lo que se tiene que manifestar. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, el primer hombre, Adán, alma viviente. Hágase usted. Así respiraba Adán también. Como usted respira. Tenía la capacidad de escuchar a Dios. Tenía la capacidad de hablar con Dios. ¿Y por qué en su mente usted está diciendo, Dios nunca habla conmigo? Habla con el pastor, habla con el profeta, habla con el corista, habla con el que está allí. Es porque hay una naturaleza divina que todavía no se ha manifestado en usted. Por eso no le puede escuchar. La palabra es clara, dice, escrito está que Él hizo el primer hombre. Hizo y le puso nombre. No hizo un ADN. Hizo un hombre y le puso nombre. Adán se llamaba. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, alma viviente. Y el postrero, Adán, espíritu vivificante, dice. Está hablando de alguien que va a venir y que ya vino. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, más el 46 dice, más el espiritual, sino que tendremos un animal adentro. ¿Usted tendrá un animal adentro? ¿Sujetado? ¿Que todavía no lo ha matado? ¿Vio? Hay algo nuestro, adentro nuestro, que tiene que salir y tiene que morir. Amén. ¿Querés ser mis discípulos? Les dijo el Señor, síganme. ¿Y tenemos que dejar todo? Lo dejaron todo. El último no quería dejar en la barca y la tuvo que dejar. Está escrito en la Biblia. El último no quería dejar la barca, todavía le quedaba, la dejo por las dudas. Y hay muchas cosas que dejamos por las dudas, si no me funciona. Por eso el ser humano va por la vida, si no me funciona esto, sigo con esto. Siempre tiene plan B. Y sabe que para entrar en el Espíritu hay un solo plan. Entregarle el corazón a Dios. Como decía nuestra hermana, para empezar con un corazón nuevo. Para empezar con un corazón nuevo. Recién nos tiraron una tremenda palabra, nos predicaron. Que si no empezamos con el primer amor como habíamos empezado antes, no vamos a tener herencia en el reino de los cielos.
Por eso es algo muy importante, lo que tengo que matar. Y el Señor lo escribió y dijo, hay un animal adentro. Amén. Que no permite que el espiritual se manifieste. Y mire lo que dice la palabra. Y luego el espiritual, porque el espiritual es el que nosotros le tenemos que dar nacimiento por medio de llamar. ¿Se acuerda el profeta cuando llamaba y el salmista cuando llamaba? Le hablo a otro abismo, le hablo al creador de mi vida, le hablo al que venga a manifestarse en mí. Y cuando vino y se manifestó, le dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti? ¿Por qué estás en desesperación? Si aún es de creerle, aún es de alabarle, aún es de servirle. ¿Vio que como nos enseña el Señor? Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, el primer hombre es ¿qué? Cuando andábamos sin Cristo, cuando andaba sin Cristo, pensaba terrenalmente, caminaba terrenalmente, andaba en mis vanidades de mi mente, no entendía la Escritura, hasta que el Señor nos dijo morir ese terrenal para nacer el espiritual. Así le va a pasar a usted, así le va a pasar a usted, pero usted tiene que tener el deseo de morir para volver a nacer. Y mire lo que dice la palabra de Dios. El primer hombre es terrenal. El segundo hombre no creó Adán. Dios. El segundo hombre que vino a hacer las cosas bien y a restaurar el orden con Dios fue Jesús. Él es el segundo hombre. Ninguna otra generación pudo hacer lo que Jesús hizo, obedecer. Ninguna. Hubo un tiempo y un silencio de Dios donde Dios no habló. Pero no porque Él no quería hablar, sino porque nadie obedecía. Hasta que fue anunciado por los profetas que venía Jesús. El Hijo de Dios. El que iba a caminar conforme a su voluntad, la imagen. Le dándole la oportunidad a los seres humanos hoy al 2023, dándole la oportunidad hasta los que están en brazos hoy esta noche aquí, hasta los que están ya caminando, hasta los que están ya viviendo una vida, a los que ya quieren vivir una vida y a los que ya estamos viviendo una vida, nos está diciendo, yo soy el camino a la vida. Nos está diciendo que Él es el único camino para solucionar. Por eso es algo muy importante. Y mire lo que dice, el primer hombre es de la tierra, el terrenal. Y si yo me quedo con esa simiente de rebeldía, de enojo, se está manifestando el primer hombre carnal y no el espiritual. Por eso el poder de Dios no puede entrar. Por eso el poder de Dios no puede tomar su lugar. Por eso el poder de Dios no puede hacerse, porque todavía no ha muerto. Cuando mueras, verás las riquezas que hay en Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el primer hombre es terrenal, el segundo hombre es la oportunidad del Señor y es celestial. 48 dice, el cual es terrenal, tal es también lo terrenal. ¿Cuál es lo celestial? Vio que el ser humano puede buscar las cosas terrenales. ¿No hemos buscado las cosas terrenales? No hemos buscado y después pedí una palabra por fe y nos ha dicho, nada has pedido en mi nombre, nada recibirás. ¡Wow! Y te despertó y diciendo, Señor, ¿qué me estás diciendo? Nada has pedido en mi nombre, nada recibirás. Te está negando el paso para que recibas. Porque fuiste creado imagen y semejanza a Él, para que todas tus bendiciones vengan por Él. Por eso toda decisión que tome el ser humano, la mujer, fuera de lo que está escrito de Él, va a fracasar. Por eso tu bendición parte de que alabes a Dios. Dios te sacó de la cautividad, ¿para qué? Para que tú cantes, adores, llames al Espíritu y te manifiestes en el Espíritu y declares que el Espíritu está contigo. ¿Para qué? Para que todas esas bendiciones vengan. Porque el pueblo adoraba y al rato estaba comiendo. Porque el pueblo adoraba y al rato no estaba envejeciendo, estaba rejuveneciendo. Amén.
Y nosotros pensamos que Dios lo tiene que hacer todo. Y Dios dice, no, tiene que morir alguien primero, para que nazca el segundo. Pero el segundo es primero. Porque estaba antes que tú nacieras y antes que yo naciera. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice 48 dice, el cual es terrenal, y tal también lo terrenal, y cual es celestial, tal también es celestial. Versículo 49 dice, así como trajimos la rebeldía dentro nuestro, ¿no? Amén. O alguno todavía, no, pero yo sigo siendo rebelde. No, deja la rebeldía. Porque esa te va a hacer sufrir. Amén, esa te va a hacer errar el camino. La celestial es la que te va a hacer caminar de victoria en victoria en victoria. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Como así, como hemos traído la imagen terrenal. Dígame si no hay un ser humano que no se enoje. Amén. ¿Y el resto qué va a hacer? No, no se enojan, son santos. No, van camino a la santidad. ¿Nos enojamos o no? Amén. ¿Pecamos cuándo? Cuando se abre nuestra boca. Amén. Cuando se abre nuestra boca pecamos, ¿no? Dice la Biblia así. Soltaste la palabra, te quedaste atado. ¿Y ahora cómo te desatás? Con la misma boca tenés que declarar, Señor, perdóname por mi inconstancia, por mi inmadurez, Señor. Mira lo que hice. Hice pelear a este con este y a este con este. Amén. Porque vio que clarificamos el problema y nos vamos. Amén. Por eso es muy importante cómo el Señor nos enseña a arreglar lo terrenal en nosotros. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Así como hemos traído, todos reconocemos que tenemos algo terrenal. Pablo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Liberando a las personas, sanando a las personas. Dijo en un momento, tengo una pelea adentro mío. Hay algo que tiene que morir adentro mío porque antes me gustaba hacer esto malo. Mas hoy le he dado muerte por traer lo espiritual a mí. Por eso usted también va a tener que hacer lo mismo. Para ver a su Dios, para ver el poder que tiene Dios, para ver que el poder que tiene el Espíritu Santo en usted. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, la carne ni la sangre no pueden, o sea que no esté pensando que usted se va en carne a heredar al reino de los cielos. Esta es solamente una caja que lleva un espíritu y un alma. Amén. Pero lo espiritual y lo celestial que está formado adentro mío es la imagen del Dios visible. Por eso Pablo cuando le decía, oh, son cartas leídas, Corintios. Son cartas leídas, su vida es carta leída. Sus actitudes son cartas leídas. Son cartas leídas en la tierra. Expedidas por Dios. Puesto el sello de aquel que los compró. Vayan y caminen en Fénoma. Pero no sean cartas reprobadas. Amén. Por eso es algo que nos dice a nosotros. Nosotros podemos tomar esa manifestación del Espíritu y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero os digo, hermanos, que en la carne y la sangre no lo hizo pecar en la carne, Adán. ¿No lo convenció a alguien? No, si vas a ser igual que Dios, vas a saber el bien y el mal. Hoy sabemos el bien y el mal, pero no podemos conocer a Dios. Porque el Señor nos empieza a enseñar el camino del bien, pero el mal en nosotros empieza a pelear con nosotros. Empieza a pelear. Amén. Nuestra carne empieza a decir, ya perdonaste. ¿Cuántas veces más lo va a perdonar? ¿Cuántas veces más lo va a hacer? Y el Señor me dice 70 veces 7. Todos los días de tu vida. Te levantas, te acuestas, perdonando. Y no solamente eso, mira el Señor, qué hermoso dice, estos no pueden, dice su palabra, heredar el reino de los cielos. La sangre ni la carne, el reino de Dios ni la corrupción, ni la incorrupción.
pero algo sí podemos heredar de parte de Dios, que es empezar por Dios, volver a Dios. La palabra de Dios dice que todos los que fuimos llamados para Él, nadie va a presentarse delante de Él si no los llama Él. Por eso Jesús mismo dijo, yo no puedo hacer nada si mi Padre no llamó a una persona. Todos los que mi Padre llama van a venir a mí. Y mire lo que dice en Romanos 8, versículo 28. Y todos los que fuimos llamados, mire lo que dice la palabra de Dios. Mas sabemos que los que aman a Dios, los que aman más lo celestial, los que tomaron una decisión en sus corazones. Tú fuiste llamado y tú fuiste llamada para que el Señor, Dios de los ejércitos, te justifique a ti, te ame a ti, que la naturaleza divina que hay y que Él creó se manifieste en ti y el Espíritu Santo venga a morar en ti y te dé victoria en todo lo que hagas, pero tu corazón tiene que amarlo a Él. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme. Adán fue llamado con un propósito. Amén. Reflejar la naturaleza de Dios. Poder hablar con Dios. Poder convertir una charla con Él. Y él empezó a charlar y empezó a hablar con Dios. Y empezó a obedecerle a Dios y empezó bien el camino. Como todos empezamos bien cuando le decimos al Señor Jesús, te voy a servir, te voy a dar mi vida, voy a ir, Señor. Pero al momento damos un paso al costado. Y cuando vienen las dificultades, más todavía. No tenemos que dar un paso al costado, tenemos que permanecer. Porque Dios, así como probó a Adán, así como probó y así como permitió que su Hijo Jesús permanezca en verdad. Porque el Señor Jesús se le paró a Satanás y le dijo, al Señor tu Dios vas a servir. A Él vas a adorar. Pero Él actuó en la naturaleza divina, que era lo celestial en Él. ¿Por qué? Porque Él buscaba continuamente a su Padre. Por eso si usted busca continuamente al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le va a dar la libertad. El Espíritu de Dios va a tener ese llamado en su vida. Y todo lo que pase alrededor de usted, no va a perder la fe, ni la esperanza, ni el gozo por lo que lo está haciendo, sino que va a tener la victoria puesta en Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 29 dice, porque los que antes conoció, vio que dice que el Señor conoció al primer Adán y sabía cuál era el segundo, el que venía a arreglar las cosas. Por eso nosotros tenemos que tener una relación con el Señor Jesús. Por eso todo lo que tenemos que hacer en esta tierra lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso todo lo que podemos creer que Jesús nos puede dar es porque está en las manos del Señor Jesús. Cuando Él dijo, vayan a pedir a mi Padre, pidan en mi nombre. Les dio una orden. No había una petición si no estaba el nombre del Señor Jesús ahí. Señor Jesús, yo quiero que se revele ese llamado en mí. Porque tú me trajiste hasta aquí. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, a esto también predestinó para que fuesen hechos imagen. Imagen es una copia. Ahora yo le digo, ¿qué copia está haciendo usted? ¿Está haciendo la copia de lo terrenal o la copia de lo celestial? Por eso dice, ahí me está diciendo que sos imágenes de Él. Y sabe que el Señor con el primero Adán que hizo, lo hizo y compartió su naturaleza. Él no tuvo que ir a la escuela. Él le dijo, ponle el nombre a ese animal que anda ahí. Él soltó la palabra y el nombre fue puesto. Tú te llamarás esto, tú te llamarás esto, tú te llamarás esto, tú te llamarás esto. Hoy por esa naturaleza que nosotros tenemos y que se quiere manifestar adentro nuestro, la terrenal, tenemos que morir para empezar enseñado por el Espíritu. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu,
es cuando empezamos a ver cosas celestiales. Es cuando empezamos a ver la oportunidad, cuando empezamos a entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. El llamado, el que dice para el propósito, imagen, para reflejar la naturaleza de Dios. Y sabe que esa naturaleza fue reflejada por el Espíritu Santo en Pedro. Pedro estaba orando y recibió amenaza y dijo en un momento de su oración: Señor, mira sus amenazas. Concédele a tu siervo poder. Concédele a tu siervo autoridad. Concédele a tu siervo el poder de lo alto. Para yo testificar tu nombre y que tu nombre sane a las personas. Que tu nombre libere a las personas. Que tu pueblo sea bendecido. ¿Y usted cree que Dios se lo negó? No. La palabra de Dios escrito está, dice que el poder de Dios se manifestó. Porque Él oró. Y todos los que estaban con Él oraron. Porque todos los que estaban adentro de la casa decían: vamos a clamar a Dios. Y vamos a pedir la manifestación del Espíritu. Vamos a pedir el fuego del Espíritu. Vamos a pedir el poder del Dios que nos creó y nos hizo imagen a Él. Y nos llamó conforme su gracia. ¿Sabe que recibir un llamado de Dios es una invitación? Vos recibís la invitación, pero todavía no estás haciendo el llamado. Y para entrar a hacer el llamado tienes que mantenerte en las manifestaciones del Espíritu. Porque el Espíritu te va a guiar. Por eso la palabra de Dios dice: cuando reciban el llamado, corramos a Él. Amén. No endurezcáis vuestro corazón cuando Él te está llamando. Porque sabes que Él te quiere usar. Somos uso exclusivo de Dios, del que nos fabricó, del que nos hizo. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice: porque los que antes conoció, o sea que Dios antes que yo naciera me conocía. Antes que naciera ya sabía en qué familia iba a nacer. Antes que naciera ya conocía a mis padres. Aún dio la bendición para que ese vientre sea bendecido y yo naciera. Pero con un propósito. No olvidarme de esa imagen gloriosa, del poder que hay en las manifestaciones del Espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice: predestinado para que fuésemos hechos conforme a su imagen de su Hijo, para que en Él sea de muchos los hermanos. Ya se sentó allá arriba. ¿Y sabe qué privilegio tenemos? Alguien que hizo el camino y ya se sentó. Y no es difícil. Cuando le dijo al profeta que el pueblo pregunte cuál es la senda angosta que debe caminar para llegar a donde tiene que llegar. Por eso hay una senda angosta por el cual tienes que caminar y llegar donde tienes que llegar. A la manifestación del poder de Dios en tu vida. A entender las riquezas del poder de Dios manifestada en ti. En lo que está reservado para ti. Hay algo que está reservado para ti y que todavía no lo has experimentado en tu vida. Has pasado proceso, has pasado dificultad, has pasado prueba, pero eso no detiene tu futuro porque Dios tiene un futuro mayor para ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios: para que en Él seamos primogénitos entre muchos los hermanos, dice. Versículo 30 dice: a los que predestinó, a estos ya los justificó. Ya estamos justificados por la palabra. Ya estamos justificados. O sea que lo terrenal no tiene nada que ver en mí. Porque dice la palabra de Dios, versículo 30 dice: y a los que destinó. Mira, pasamos un problema donde todos creían que se iban a morir. Y hoy estamos vivitos. Vivitos. Para adorar al Rey. Para servir al Rey. Para entender y entender que Él tiene el control de nuestras vidas y la salud de nuestras vidas. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice versículo 30, dice: a los que predestinó, a estos también llamó. Hay un remanente. Hay un remanente que el Señor está llamando a sus manifestaciones. Te preguntaste: ¿seré yo, Señor? Lo que vi con mis ojos, Señor, ¿será yo, Señor, que va a empezar a ocurrir en estos tiempos? Lo que vi hace años. Hay personas que hace años Dios les mostró visiones, pero todavía no lo han visto, no ha sucedido. Pero va a suceder lo que el Señor dijo.
Porque Él no es hombre para mentir. Porque Él creó todas las cosas para que sucedan. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, a los que destinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Veníamos caminando por la carne, lo terrenal, lo diabólico se estaba manifestando en nosotros. Y dijimos, no, basta de esto. Lo echamos de nuestra vida y dijimos, le entrego mi vida a Cristo. Y ahí empieza. Amén. Una persona que le entrega la vida a Cristo empieza por el primer camino. Te entrego mi vida. Pero después se tiene que hacer esta pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y no que esa pregunta que dice, cuando yo tenga tiempo lo voy a hacer. Porque sigue esa naturaleza pecaminosa dentro tuyo. Por eso soy una de las cosas muy importantes. Mire la conversión de Pablo. Pablo cayó de rodillas, dice, se arrepintió y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Vas a saber lo que es padecer por mi nombre. Vas a saber lo que es llevar el evangelio. Pero lo llevarás por todos lugares, le dijo. ¿Qué te detiene? Levántate de ahí, lava tus pecados y ve a hablar de mí. ¿Qué más tenemos que esperar? Que baje un ángel y te toque el hombro y te diga, che, anda a decir. Porque hay personas que están esperando eso, que el ángel venga, que no se lo diga el pastor Mario, que no se lo diga el profeta de la iglesia, sino que se lo diga un ángel. Y sabe que mayor que el ángel es la palabra de Dios. Mayor es el que te llamó y el que te está diciendo, manifiéstate en el poder del Espíritu, manifiéstate en la naturaleza que te he dado. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, justificó y también glorificó. O sea que me quiere glorificar. ¿Sabe cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, se glorifica en nosotros? Nos glorifica, nos santifica, nos purifica, nos lava. Los pensamientos de tristeza, los pensamientos de ahogamiento, los pensamientos, amén, que están en nuestras mentes que no podemos ver a Dios, son quitados de nuestras vidas. La ceguera es quitada, la sordera es quitada. Y podemos entender que Dios nos llamó. Y podemos en nuestro corazón, sí me llamaste. Y nuestro corazón empieza a arder. Una llama poderosa en nosotros. Un fuego que se empieza a encender en nosotros. Hay una llama que no podemos callar. De decir lo que somos en Cristo Jesús. Porque ya empezamos a hablar. Porque Él empieza a invadir nuestro cuerpo. Es como un vaso que se llena. Usted pudo venir hasta la mitad. Pero si usted quiere vivir del Espíritu, hoy se va a llenar como un vaso que se llena. Amén. Yo estoy sintiendo un vaso llenarse. Yo no sé qué ha decidido en su corazón usted. Pero hay un vaso que se está empezando a llenar. Y mire lo que dice la palabra de Dios. No solamente esto, Señor, que nos justificó, sino que nos amó con amor eterno. Y no solamente eso, reservó algo para nosotros. Reservó una sabiduría que no va a poder tener el mundo, que la tiene usted, que la tienen los llamados. Y mire lo que dice 1 Corintios 2, versículo 6 dice, sin embargo hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez espiritual. Y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece, dice, mas hablo sabiduría de Dios, que es un misterio. Que es un misterio. Hay un lugar más allá que el Señor tiene preparado para mí y es un misterio. Pero mi alma y mi espíritu lo sabe. Mi corazón lo sabe. Yo sé que fui llamado para Dios. Adentro tuyo sabes para quién fuiste llamado. ¿Sabes quién es el que está golpeando tu puerta hoy? ¿Sabes quién es el que te está llamando? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mas hablo sabiduría de Dios en un misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Cuando nosotros éramos así, ella caminaba con nosotros. Cuando nosotros fuimos creciendo, la naturaleza carnal se empezó a manifestar y pensamos que andamos solos. Las tristezas nos empezaron a invadir. Las angustias empezaron a comer nuestros pensamientos. Más cuando vino el Espíritu Santo en nosotros, vino la libertad.
el gozo de nuestra salvación, el llamado tan grande de Dios al amor. Porque fuera de Dios nadie puede conocer el amor. Dentro de Dios sí podés conocer el amor. Porque Dios es amor. Porque Dios es el amor que el ser humano necesita. Porque es la imagen. El ser humano se fue de Dios, se fue sin el amor. Porque Dios es amor. Porque si Él se había quedado con ese rencor que nosotros lo habíamos abandonado, no nos había recibido. Y sabe que hoy nos recibe con brazos abiertos. Y sabe, es el problema que el ser humano tiene. Y que le tiene que contar a Dios. Yo tengo un problema, Señor, contigo. Que no te puedo obedecer. Yo tengo un problema contigo, Señor. Que me cuesta tanto entender la Escritura. Señor, yo tengo un problema que mi naturaleza carnal me está llevando más a mirar afuera que mirar tu gloria. Sincérese con Dios. Porque a Él le encanta la sinceridad. El Espíritu Santo necesito, estoy débil. Espíritu Santo necesito que entres. No sé de dónde vas a venir, pero necesito que entres en mí. Que empieces a entrar en mi mente. Hubieron personas en el servicio pasado que me decían, ¿sabe que cuando usted dijo cierren los ojos y parece que los pensamientos vinieron y se alinearon así y todos los pensamientos estaban adelante mío? Y lo que sí pude decirle, quítate de mi mente. Cuando dije quítate de mi mente se fueron. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza de Dios en usted empieza a activarse. Cuando usted obedece. Por eso dice la palabra de Dios, y mire lo que dice el 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Hay una sabiduría que no se conoce. ¿Quién es profesor de matemática acá? ¿Hay algún ingeniero acá? Hay una sabiduría que no se conoce, pero es revelada para los hijos. Hay algo que usted puede cerrar sus ojos y el Señor llevarlo allá y decir, mirad dónde te voy a llevar y traerte de nuevo acá. Mostrarte cosas que tus ojos no ven, pero está esa sabiduría. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoce, porque si lo hubieran conocido, nunca habían ¿qué? ¿Y sabe que era necesario? Hasta el Señor Jesús dijo, es necesario que yo muera. Porque hay muchos que se van a salvar. Es necesario que yo dé mi vida. Es necesario que mi carne sea golpeada. Por muchos golpeados que van a venir a mí a ponerte, pero a mí me golpearon, pero a mí me dejaron solo, pero a mí me abandonaron. Más yo estuve en la cueva solo antes que tú. Yo que no le podemos poner ninguna de las cosas que nos pasó a nosotros delante del Señor, ¿por qué? Si no teníamos que leer Isaías 53. Despreciado varón de dolor, experimentó el quebranto. Y díganme, cuando usted lo desprecia, ¿qué siente? Primero siente como que no lo aman. Y después que le viene al pensamiento y a su corazón un rechazo hacia esa persona. Un dolor en el cual usted se le quiere cobrar lo que le hicieron. Amén. Pero cuando usted tiene a Cristo en el corazón, lo rechazan, usted bendice. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza divina del Señor Jesús en usted no lo permite que usted maldiga. No lo permita que usted diga cosas que no tiene que decir. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice versículo 9, dice, antes bien, como está escrito. Están esta noche aquí. Están esta noche aquí. Están esta noche aquí. Dice, más antes bien, como está escrito, o sea que está escrito, como, pues ojo que no vio, cosas que no vio, ni ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que están. ¿Quién empezó a amar a Jesús ahora? Son para los que aman. Por eso usted tiene que cambiar su naturaleza. Si venía enojado, venía mal, digo, no, tengo que amar.
Porque hay cosas ocultas que yo no conozco, pero están en el amor de Dios. Y si usted quiere conocer esas cosas, amén, ¿no le entregaría el corazón a Dios? Si usted quiere ver esas cosas que usted en sus ojos naturales no ven, ¿no le entregaría el corazón a Dios? Si Dios dice, están escritas las cosas que yo tengo para ti. Dios no hizo al ser humano y a medida que lo iba haciendo, iba corrigiendo cosas. No. No soy como nosotros. Vio que nosotros a medida que nos casamos vamos corrigiendo cosas. Las cosas que teníamos que haber corregido antes. Amén. Antes. Porque esos celos empezaron de chiquitos. Cuando celaste a uno de tus hermanos, ese celo se quedó en tu corazón. Cuando envidiaste a uno de tus hermanos, ese dolor ya empezó antes. Pero estás en la agonía hoy. Y el Señor te está abriendo la puerta para entrar al reino de los cielos y te está diciendo, hay cosas que tus ojos no han visto todavía. Que es como pensar, nunca fui feliz. Y el Señor te está diciendo, yo te doy la felicidad. ¿Tú quieres la felicidad? ¿Cuántos quieren la felicidad aquí? Mira que cuando llegó el Señor Jesús a Pablo, dijo, llegó el Señor, se terminó todo mi tristeza. Lo que padecía por la carne y por la naturaleza pecaminosa que había en mí, se terminó. Más vivo para Cristo. Ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Amén, ¿quién puede decir eso? Y cuando te llame un feriado al Señor a predicar, ¿qué va a decir? No, vivo para el Señor, para el feriado que me tengo que tomar franco. Veo que vienen las vacaciones mucho y el Señor se toma vacaciones. Sabe que el ser humano no sabe descansar en la presencia de Dios. Y sabe que el único que nos puede dar descanso es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va cuando hay gritería. Dame eso para acá. Viste vos. Se va de tu vida. Amén. Quítese, ¿qué dice? Quítese. Quítese. Sáquese. ¿Quiere vivir feliz? Sáquese. Sáquese. Es como meter la mano adentro de usted y sácalo para afuera. Porque eso es lo que lo hace la naturaleza del primer pecado que cometió el hombre. Porque el Señor dijo al hombre, primero lo hice imagen y semejanza mía, pero ¿qué hizo? Desobedeció. O sea que de ahí desobedecieron todo, hasta que tuvo que venir la naturaleza del Señor Jesús para restaurar todas las cosas, porque era imagen y semejanza mía. No iba a desobedecer, siempre iba a ser obediente, pero aquellos que quieren tener esa obediencia van a tener que dejar de depositar el Espíritu Santo en mí. En ustedes, en mí. El Espíritu Santo es el único. ¿Cómo no vas a estar en el lugar donde va a estar mi manifestación? El Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado. Por eso usted va a estar en otro lado, va a estar feliz porque no estuvo en la iglesia, comiendo, viendo, en un momento va a venir una tristeza a su corazón, pero usted la va a alejar porque no va a querer escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice, ¿qué haces acá, sentadito? Cuando tenés que estar alabando mi nombre y echando fuera demonios y poniendo las manos sobre los enfermos para sanar. ¿Me entienden? Por eso es algo, una decisión de usted. ¿Quiere ser lleno del Espíritu? Va a tener que llamar a la manifestación. Al Espíritu. Llame al Espíritu. Llame al Espíritu. Cuando usted empiece a llamar al Espíritu, va a sentir un fuego adentro de usted. Va a empezar a sentir por dentro el fuego. Y cuando usted diga más, Señor, quiero más, la naturaleza que hay adentro se va a empezar a quemar. Van a empezar a huir los espíritus que atormentaban su vida y atormentaban sus pensamientos. Amén. Porque la única forma que entren eso es cuando nosotros empezamos a caminar separados de Dios. Cuando estamos en Dios, no. Porque la naturaleza divina no lo permite. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice, no pises ahí. No vayas por ese camino. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído, ni han subido a corazón de hombre, son las que también para los que le aman.
Pero Dios, Espíritu. ¿Quién revela las cosas? El Espíritu. ¿Y a quién tiene que llamar usted hoy? Y si no tengo Espíritu, los muertos no le pueden adorar. Usted está vivo, usted tiene Espíritu. ¿Sabe? Con el Espíritu usted puede acercarse a Dios. Carne, no va a levantar las manos en el nombre del Señor Jesús. Vergüenza, te vas de mi vida. Pensamientos de vergüenza, pensamientos de atadura, pensamientos de ligadura, te vas de mi vida. Culpa, empieza a sacar los pensamientos que no lo dejen actuar en el Espíritu. Pensamientos de culpa, pensamientos de enfermedad, pensamientos, decretos que te dejaron, pensamientos, argumentos, cosas que pasaron, amén, durante la semana que te marcaron. Sácalas de tu vida, échalas de tu vida. Dolores, sácalos de tu vida. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes, Señor de Señores es Espíritu. Y es el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay poder. Donde está el Espíritu de Dios se empieza a derramar su gracia. Empieza a justificar. Porque fuiste justificado por el que te llamó. Si te llamó el Señor Jesús, imagínate, el Señor Jesús con su libro abierto diciendo: Juan, Pedro, Isaías, Josías, Tito, ven para adelante. A todos le puso nombre. Imagínate, el nombre de usted, antes que se lo pusieron a usted, Él ya lo conocía. Y lo va a llamar por su nombre. A todos los llamó por su nombre. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Pero Dios nos revelará a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu aún lo profundo de Dios lo sabe. Dios sabe lo que te va a pasar mañana. Dios sabe lo que va a pasar a fin de mes. Dios sabe de aquí, terminando el año, lo que te va a pasar. Pero el Espíritu es el que lo revela. O sea que necesitamos del Espíritu. Tenemos que llamarlo. Espíritu Santo, te necesito. Yo quiero esta noche que el Espíritu Santo nos visite. Que se manifieste en ti. Si yo te veo contento, glorificando a Dios, gozoso en tu corazón, es porque el Espíritu Santo se manifestó. Si soltaste la tristeza, soltaste la culpa, soltaste el pecado, soltaste todo, eres libre por el Espíritu de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios. Amén. Y dice: nosotros hemos recibido, ¿qué? Amén. Y mire lo que me ha concedido el Señor a usted y a mí. Y ya termino. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Todas. Si usted camina en el Espíritu, todo lo que toque será bendito. Si usted anda en el Espíritu, todo lo que haga prosperará. Vio que la palabra de Dios nos decía, por medio del Espíritu Santo, dice: todo lo que haga prosperará. Amén, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que todo lo que haga siempre traerá bendición. Por eso la palabra de Dios nos lleva por el Espíritu. Nuestra bendición está en Cristo Jesús. Nuestra bendición está en aquel que los bendijo antes que naciéramos, aquel que declaró la bendición sobre nosotros, aquel que nos llamó. Llega el tiempo indicado que tenemos que correr a la presencia de Dios. Llega el tiempo indicado que tenemos que llamar al Espíritu Santo a que se tome el dominio de nuestras vidas. Y dice su palabra, versículo 4 dice: según nos escogió desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha. Usted tiene que estar aquí para decir: Señor, tú me santificaste, tú me lavaste por tu sangre, y este que me quiere mentir desaparezca de aquí. ¿Me entiende? Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 5 dice: en amor. Dígame si 10 pueden vivir juntos en una casa.
¿Cuántos son ustedes? 2 y se pelean. Y saben que vamos a vivir en una casa celestial, no hecha en manos de hombre, sino hecha de la creación. En esa casa donde adoraremos día y noche, donde no habrá cansancio, no habrá dolor. Pero empieza por aquí primero, por lo terrenal, porque tuvo que venir lo celestial a lo terrenal. ¿Para qué? Para manifestarse en la tierra. Por eso los milagros empezaron a ocurrir cuando el Señor empezó a caminar. Por eso la iglesia se empezó a manifestar, por eso el Espíritu Santo, y por eso cayó el Espíritu Santo sobre los 120. Y los 120 empezaron a profetizar y empezaron a declarar el porvenir de una iglesia poderosa. Empezaron a declarar, amén, que nada los podía separar del amor de Cristo, que está en Cristo Jesús, porque ahí está su bendición. Ahí está, caminado, separado de Dios, nada podéis hacer. En Cristo todo lo puedo hacer. En Cristo soy bendecido, en Cristo soy prosperado, en Cristo tengo victoria, aunque esté pasando procesos, pero Cristo es el que me lleva a la victoria. Y dice su palabra, dice, según nos escogió de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él, en amor, habiendo predestinado hijos. Y si usted empieza a adorar y el Espíritu Santo viene y le dice, eres hijo. Ay, dígame si no nos cayeron las lágrimas cuando nos dijeron, eres hijo. Amén, eres hijo. Amén. Cuando llegó el Espíritu Santo en nosotros, es la manifestación más grande que podemos tener. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6 dice, para alabanza y gloria de su gracia nos hizo aceptos en el amado. El que se va sin amor de aquí, es porque no quiso recibir. Porque Dios es amor. Amén, porque Dios te quiere limpiar ahora, porque te dio la oportunidad y las puertas se abrieron. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 7 dice, ¿quién tenemos? ¿Por su sangre perdón? Entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Ni tribulaciones, ni angustias, ni persecuciones. Nada te puede separar del amor de Cristo. Lo único que tienes que hacer es pararte y decirte, por tus llagas, por tu sangre, yo soy curado. Fui justificado por tu sangre. Fui llamado por ti. No tenía llamado, no tenía esperanza, pero tu amor me trajo aquí. Y si el amor de Dios lo trajo aquí, ¿cómo no se va a manifestar? ¿Cómo no lo va a querer amar?